Gracias, pues buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo en este día para este webinar. El webinar del día de hoy, pues como su nombre lo dice, se trata acerca de la medición de flujo de aire en aplicaciones de HVAC. Es un tema bien interesante. Ojalá les sea de mucha utilidad. Realmente es un tema que, pues bueno, para muchos es de todos los días, para muchos es nuevo. Entonces, la intención de esto es darles conceptos muy puntuales y también ofrecerles ciertas soluciones que se ofrecen actualmente en Haften a través del fabricante Air Monitor. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Primero que nada, vamos a ver un poco de fundamentos para la medición de flujo de aire, algunos conceptos básicos. También vamos a revisar cuál es la necesidad hoy en día de la medición de flujo de aire en las aplicaciones de HVAC, algunos comportamientos del flujo de aire dependiendo los tipos de medición y dependiendo la tecnología que se utilice. Mencionaremos los estándares de la industria referentes a lo que es la medición de flujo de aire, tipos de instalación que se presentan en las aplicaciones y también tecnologías y sobre todo, pues bueno, la gama de productos que pueden solucionar estos temas. Bien, es importante conocer algunos datos básicos, ¿no? Para entender el concepto. Básicamente, todo está basado en mediciones de acuerdo a las velocidades y de los flujos de aire. Algunos conceptos básicos, como lo vemos aquí, es la velocidad de flujo de aire, que pues siempre lo vamos a, comúnmente, perdón, podemos estarlo viendo en pies por minuto, o FPMs, o PCMs. También la parte de flujo volumétrico, o también conocido como volumen de aire, normalmente visto o medido en CFMs, que son pies cúbicos por minuto. También encontraremos muchas veces lo que es la energía sensible, que son los BTUs. Entonces hay una fórmula que es CFMs por 1.08 por la delta T, ¿no? En el caso de los CFMs, la fórmula es muy simple, es la velocidad en pies por minuto por el área del ducto, en este caso por los pies cuadrados. Otras de las definiciones básicas, pues es la presión estática, que se define como la fuerza de aire estacionaria o en movimiento perpendicular a la pared del ducto, medida también en pulgadas columna de agua o pulgadas de agua. Realmente es una presión que se define como una presión que quiere salir del ducto, ¿no? Básicamente. La velocidad de presión, pues bueno, se define como la energía cinética del aire en movimiento dentro de un ducto. También se mide en pulgadas columna de agua o pulgadas de agua. Y la presión total, que es la suma de las dos, que es la presión estática más la velocidad de presión. Y también se da en la medida en unidades de pulgadas columna de agua o pulgadas de agua. Aquí en este dibujo podemos ver un poquito más representado, ¿no? Si vemos del lado izquierdo, se representa la presión estática. Si se fijan ahí donde dice flujo, el flujo va de izquierda a derecha en el interior de un ducto. Y la presión, la que dice PS, es la presión estática, que es justamente la presión perpendicular al ducto, que es la que quiere salir. Así es como se mide la presión estática. En el dibujo B, tenemos representado la presión total, que está definida como PT. Si se fijan ahí, el sensor va paralelo al ducto, y entonces es como podemos medir esa presión total. Y en lo que es la imagen en la C, ahí es donde vemos justamente la medición de las dos partes, la presión estática por un lado y la presión total.
Entonces, esa diferencial se conoce como velocidad de presión. En base a eso, podemos calcular nosotros los FMs o el volumen de aire que pasa por un ducto. Esto es algo, digamos, que siempre se ha utilizado, es comúnmente utilizado en tubos Pitot, en herramientas de medición portátiles. Es la forma más básica y, bueno, pues, digamos, confiable para poder medir flujos de aire. Es bien importante saber que el flujo de aire es muy variable y tiene diferentes comportamientos dependiendo de varias características. Aquí hay algunos puntos que hay que considerar. Nos dice que el flujo de aire es extremadamente dinámico. Ustedes pueden ver en cualquier ducto que puede haber codos, puede haber ramificaciones, puede haber reducciones, expansiones. Todo eso va generando que el flujo pues tenga diferentes comportamientos y por eso es extremadamente dinámico. Los perfiles de velocidad pueden cambiar en base a la proximidad a perturbaciones, aguas arriba y aguas abajo, o también en base a la velocidad de flujo de aire. Es decir, que es bien importante también qué tenemos antes y qué tenemos después de donde vamos a tener la medición. Como les mencionaba, no es lo mismo tener un codo antes de hacer la medición a tener un tramo recto o tener una bifurcación antes de la medición. Una medición exacta, como lo menciona aquí, siempre requiere múltiples puntos de censado a través del plano medido. Entre más puntos de medición se tengan, pues vamos a tener una mejor precisión. Esa es la clave realmente. Entre mayor puntos de medición, vamos a lograr esa precisión que requerimos. Aquí podemos ver un par de gráficas o dibujos donde se representa en 3D dos perfiles de velocidad. Y si se fijan que puede estar variando de acuerdo con el cambio de carga. Aquí en este ejemplo, que vamos a ver aquí, si ustedes se fijan, en este dibujo 3D, tenemos, si se fijan, de lado, en la parte derecha, aparece la velocidad en pies por minuto. Tenemos la parte de abajo, puntos de lectura, de 1 a 8 puntos de lectura, y también la profundidad transversal del ducto, también de 1 a 8. Y esta gráfica está en base a 0.5 diámetros después de un codo. Es decir, tengo un codo y 0.5 diámetros después tengo esos puntos de medición. Si se fijan, la medición es muy variable, a diferencia de la siguiente gráfica, que es con 4 diámetros después del codo. Si se fijan, y es un poquito más estable. La recomendación es por lo menos tener 3 diámetros después de un codo. Si se fijan, si tenemos más diámetros, que es la siguiente gráfica, aquí tenemos 12 diámetros de ducto recto después de un codo. Entonces, la medición es muchísimo más estable, ya es un flujo mucho más laminar y, bueno, pues la precisión va a ser mucho mejor, ¿ok? Entonces, como les decía, la clave está tanto en los puntos de medición como en los diámetros de ducto recto que podemos tener antes de la medición de flujo. Aquí también en este dibujo está representado en un modelado CFD, donde tenemos un ducto, pero con un codo recto. Y estamos con 0.5 diámetros antes del punto de censado. Aquí, si se fijan, el flujo se vuelve muy turbulento porque no damos tiempo a que se estabilice con el tramo recto en el ducto. Si se fijan aquí, hay en base a colores,
podemos ver cómo en la parte de abajo, en la que se ve la parte amarilla, es donde tenemos velocidades más altas con respecto a la gráfica de colores que tenemos del lado izquierdo. En la parte de arriba, que es la parte azul, es donde el flujo va más lento. Pero como está muy cerca, a 0.5 diámetros del ducto y además es ducto recto, si se fijan, tenemos ahí más de 90 grados en lo que es el flujo, la desviación de flujo. Entonces, seguramente ahí no vamos a tener una precisión adecuada. Si nosotros vemos la siguiente imagen, donde ya dejamos un diámetro después del codo recto, aquí ya mejora un poco, es decir, ya no tenemos más de 90 grados en el disparo del aire, sino ya tenemos alrededor de 50, 52 grados, que ya es un poco mejor. Y también, si se dan cuenta, la velocidad es la misma, la alta en la parte amarilla, pero ya es un poco menos, y la parte azul se vuelve un poquito más grande, que es más estable. Ok, en este dibujo ya tenemos 2.5 diámetros de distancia entre el ducto recto y mi punto de medición. Aquí ya es muchísimo mejor, si se fijan, la parte amarilla ya es mucho menos y tenemos aproximadamente 20 grados, ¿no?, en los disparos de aire. Ya es un flujo mucho más estable, mucho más laminar. Entonces, volvemos a lo mismo, esa es la clave para una medición correcta y para tener una mejor precisión. En esta otra imagen, lo que se representa es también 0.5 diámetros, pero aquí la diferencia es que tenemos un codo curveado, que ese codo, si se fijan, es mucho mejor que tener un codo recto. En el codo curveado, ahí la desviación, a pesar de que está a 0.5 diámetros de distancia, tenemos solo 31 grados, ¿no?, de inclinación en el flujo. Y la parte amarilla, pues no es tan crítica. Si tenemos el mismo codo curveado, pero a un diámetro, entonces pues ya vamos a tener mucho mejor medición. Tenemos aproximadamente 26 grados de inclinación en el flujo de aire y bueno, podríamos tener una mejor medición. Hay ciertos requerimientos mínimos dependiendo de la ubicación de nuestro medidor de flujo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si vemos del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, tenemos ahí un ventilador centrífugo en la descarga del ventilador si queremos hacer esa medición. Ahí nos pide dos distancias de X. En la parte de abajo ustedes pueden ver la X, quiere decir en el caso de que sea un ducto circular, es el diámetro del ducto. Si es un ducto rectangular, pues bueno, ahí tenemos la formulita o la ecuación, que es el alto y el ancho, para poder determinar cuál sería la X. Entonces, bueno, en el caso del ventilador centrífugo, en la descarga son 2X, el siguiente que es en la entrada del mismo ventilador centrífugo, que son 3/4 de X. También tenemos en la descarga de un ventilador axial, que serían 3X. En la entrada del ventilador axial, que sería un X. Luego tenemos un codo recto, que son 1.5X antes y un medio de X después del sensor de flujo. Tenemos también el mismo codo, pero con ciertos, hay unos accesorios que van dentro del ducto, en algunos casos se utiliza para hacer más estable el flujo, que son, van dentro del ducto, y a eso se refiere con el codo, con esos dibujos que se ven ahí. Entonces, en esos casos, si tiene esos accesorios, es media de X, o en el caso de codos redondeados, que es lo que habíamos visto, solo se necesita
1X antes y un medio de X después. También, si tenemos en un pleno, sería solamente 1X. Si tenemos en una bifurcación, en unos ramales, 1X, 1.5 de X. Si tenemos una reducción, bueno, ahí no menciona, ahí faltó el dato. Y en el transición, cuando es una expansión, sería un medio de X. A lo mismo que si tenemos algún damper, medio de X, o antes del damper, y 2X después del damper. O también si tenemos entradas tipo campana, ¿no? También ahí es importante considerarlo. Bien, esta empresa que es AirMonitor lleva, pues bueno, más de 50 años en el mercado, dedicándose a la parte de medición de flujos, y bueno, basa todos sus productos en base a lo que marcan los estándares para la medición de flujo. Se basa básicamente en lo que es AMCA, en la publicación 203, se basa también en lo que dicta el estándar ASHRAE en el Handbook de Fundamentals, y también en el Código de Regulaciones Federales 40 CFR 60. Ahorita vamos a ver qué es lo que recomienda cada estándar. En el caso de AMCA 203, bueno, ellos se basan en base a una distribución logarítmica lineal, como pueden ver en la imagen, en base a los puntos de censado. En el caso de AMCA, su requerimiento es que mínimo haya 18 puntos de censado en ductos circulares y mínimo 25 puntos de censado en ductos rectangulares. En el caso de ASHRAE, de Fundamentals, ahí la distribución de puntos es en base a un método que le llaman log-Chebyshev, que es, digamos, parecido al de AMCA, solo que aquí ASHRAE recomienda mínimo 25 puntos de censado en ductos rectangulares y 18 puntos de censado en ductos circulares. Es, como les decía, es muy similar al método logarítmico lineal de AMCA, con puntos de censado en el perímetro. En el caso del Código de Regulaciones Federales, se basa en la distribución que le llama de área igual o equal area, con lo cual especifica un mínimo de 24 puntos para ductos rectangulares. El AMCA y el Código de Regulaciones Federales especifica un mínimo de 8 a 16 a fin de mejorar el perfil de velocidad. Entonces, si se fijan, pues cada uno tiene su recomendación, pero es en base a este tipo de estándares. En el caso de certificaciones, bueno, pues también en el caso de AirMonitor, pues que tiene su laboratorio para poder probar y determinar las precisiones de sus productos, pues bueno, se basa en AMCA, publicación 600, que define los principios de la medición y los tipos de dispositivos. En el caso de ANSI, AMCA, estándar 610 y 611, define el método de prueba de laboratorio para el desempeño de rango de flujo en las estaciones de medición. Entonces, AirMonitor tiene su laboratorio certificado por AMCA para garantizar justamente que los productos ofrecidos tengan la precisión ofrecida. Bien, aquí podemos ver, bueno, la certificación por parte de AMCA y menciona dos productos, que es el Voluproof y el Fan-E. Estos dos productos están autorizados para llevar el sello de AMCA, el cual nos va a garantizar una exactitud de medición de más o menos 2%. Los rangos están basados en pruebas y procedimientos desarrollados de acuerdo a la publicación de AMCA 611 y cumplen los requerimientos del programa que se llama AMCA Certified Ratings Program. Ahora, tenemos varios tipos de instalaciones, ¿no? Ya aterrizando un poco en lo que son la aplicación. Las aplicaciones más comunes
pues son medición de flujo en ducto, que es yo creo que de las más comunes. También podemos tener mediciones de flujo en las entradas de los ventiladores, que es como lo muestra la imagen. O también podemos tener la necesidad de medir el flujo en tomas de aire exterior, ya sea en louvers o en ductos exteriores. Y tenemos también, en el caso de sistemas de economizador, donde requerimos medir justamente la toma de aire exterior o la toma de aire, o perdón, la medición de aire en el retorno, de mezcla. Entonces, para poder hacer la lógica de economizador, es muy importante saber los flujos correctos. Entonces, para cada una de las aplicaciones hay diferentes productos que aplican. La medición de flujo de aire en ducto. Esta es la mejor forma de medir el flujo. Es la mejor ubicación para realizar las mediciones. ¿Por qué? Pues porque nos proporciona un área precisa. Siempre hay que tratar de que si nos piden medir flujo, siempre buscar la forma, en la medida de lo posible, pues que sea con un ducto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos proporciona el área precisa para la medición en los perfiles de velocidad. Y todas las obstrucciones que tengamos en el tramo de ducto, pues pueden ser cuantificadas en términos de perfiles de flujo y podemos saber también los requerimientos de tramos rectos en base a las imágenes que vimos anteriormente. Si tenemos una ampliación, una reducción, si tenemos bifurcaciones, si tenemos ventiladores, si se fijan, como que está más controlado esa parte, siempre y cuando la medición sea en ducto. Cuando la medición debe ser en la entrada del ventilador, pues bueno, en este caso es porque no tenemos un ducto donde medir, hay la ausencia de la ubicación en ducto, y típicamente en la entrada del ventilador vamos a tener altas velocidades, normalmente arriba de 5,000 pies por minuto. Existe una tendencia hacia el uso de ventiladores más pequeños, ¿no? Por el tema de espacio, pero esto nos da como resultado que las velocidades sean mucho más altas. Y también en varios casos, en varios proyectos, se ha visto la necesidad de tener arreglos de varios ventiladores en paralelo para poder ser medidos. Entonces, país donde tendríamos un arreglo de varios sensores en cada toma de ventilador y poder hacer la lectura de todos los ventiladores que están en ese arreglo. Cuando la necesidad está en la medición de aire exterior, bueno, ahí nos topamos con ciertas problemáticas, ¿no? Que hay que, pues es un reto el poder medir el flujo. Sobre todo, en estos casos, las velocidades son extremadamente bajas, alrededor de los 150 pies por minuto. Tenemos, pues bueno, las ráfagas de viento direccionales o variables que nos pueden afectar la medición. También las condiciones de temperatura, que pueden ir desde menos 29 centígrados a 49, o en la humedad también, ¿no? Que puede ser desde un 30 hasta un 100% y llegar hasta la condensación. También, como está el exterior, pues tenemos presencia de partículas y normalmente, pues no hay un tramo de ducto disponible, ¿no? Entonces, hay productos hechos para este tipo de mediciones. Cuando tenemos la necesidad de medir flujos en un sistema economizador, o lo que se le llama free cooling, pues bueno, los cálculos para el uso del economizador generalmente se basan en el control de entalpía, que es temperatura y humedad exterior. Este tipo de economizadores pues es más común en climas del norte y va enfocado al estándar ASHRAE 90.1. Y también pues nos encontramos con que normalmente los ductos de aire exterior, si es que existe toma de aire exterior, tienden a ser sobredimensionados.
Bien, en el caso de Egg Monitor, ofrece varias tecnologías para poder medir el flujo de forma precisa. Ellos se basan en dos tecnologías básicamente. Una es dispersión térmica y la otra tecnología es presión diferencial, ¿no? La presión diferencial, pues es, digamos que la que más se conoce o es la que utiliza los tubos Pitot. Vamos a ver las dos tecnologías. Primero vamos a revisar la tecnología de dispersión térmica. Esta imagen muestra justamente cómo es físicamente un sensor con la tecnología de dispersión térmica. Si se fijan ahí, se ve un hueco en el tubo donde muestra dos sensores. Cada punto de medición utiliza dos termistores, que son los que veíamos ahí. Dos termistores que son de alta precisión para la medición de temperatura y utiliza un método que se llama método de temperatura constante. ¿Cómo funciona? Un termistor, uno de ellos, mide la temperatura del flujo de aire. El otro termistor es calentado externamente a una diferencial establecida arriba de la temperatura del flujo de aire. El calor se transfiere desde el termistor que se calienta externamente hacia la corriente de aire. Conforme la velocidad del flujo comienza a incrementar, el rango de la dispersión térmica se incrementa. Y entonces esa relación entre la velocidad del flujo de aire y la energía aplicada es definida ya por un algoritmo que lo hace el transmisor y entonces ya nos ofrece una medición de un flujo muy precisa. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta tecnología? Pues bueno, en caso de que tengamos muy bajas velocidades, es la mejor tecnología para hacerlo. Es muy precisa. Otra de las ventajas es que la salida es permanentemente compensada por la temperatura y por la altitud de donde se esté instalando. Y otra ventaja es que hay un solo sistema, es decir, tenemos el sensor, que es el que veíamos en la imagen, y va en conjunto siempre con un transmisor, para que en conjunto, y obviamente calibrados desde fábrica, pues se pueda lograr esa alta precisión. Otra de las ventajas es que los elementos de medición pueden ser calibrados individualmente y pueden tener una certificación de calibración traciable a NIST. Otra ventaja es que pueden tener una cobertura amplia de velocidad, desde velocidades muy bajas, 150 pies por minuto, hasta velocidades muy altas de 5,000 pies por minuto. Entonces, es una buena tecnología que Air Monitor ha utilizado durante mucho tiempo. Aquí podemos ver una curva de calibración de un producto que se llama ElectraFlow. Si ustedes se fijan aquí, podemos ver que hay 5 puntos de calibración, que son las X que aparecen en la curva. Esto quiere decir que se toman 5 muestreos en la lectura desde, digamos, desde 0, aquí en la gráfica, hasta 3,500 pies por minuto, y comparando con la calibración, que en este caso sería NIST. Entonces, de esa manera, podemos ofrecer esa corrección dentro de rangos 150 a 5,000 pies por minuto y garantizar el más o menos 2% de exactitud. Este es el ElectraFlow Proof. Este es un sensor, como, pues bueno, ustedes pueden imaginar, va dentro del ducto, utiliza la tecnología de dispersión térmica, tiene, en este caso, 3 puntos de sensado. ¿De qué va a depender los puntos? Pues va a depender de la precisión que nosotros queramos. Es un producto robusto que, pues bueno, como les decía, va instalado directamente en el ducto y pueden ser instalados también varios dependiendo el tamaño del ducto.
va de la mano con este transmisor, como les decía anteriormente, el que vaya de la mano el sensor con el transmisor nos va a asegurar la exactitud. Este transmisor, que es el Electraflow, contiene un display que tiene backlight o backlit, para mostrar volumen, velocidad y temperatura. El rango, como veíamos, de medición, pues puede ir hasta los 5,000 pies por minuto o hasta los 10,000 pies por minuto en el caso de aplicaciones de las entradas a ventiladores. En este caso, en conjunto, nos puede dar una exactitud de la temperatura de más o menos 0.1 grados Fahrenheit. Puede hacer un diagnóstico individual de sensores para saber si hay alguna falla. Y además nos puede dar la comunicación vía BACnet para poderlo integrar a un sistema BMS, un sistema de automatización, para poder estar monitoreando en tiempo real. Este es otro tipo de producto que, bueno, realmente es el mismo tubo de prueba, pero en un arreglo. En este caso es una arquitectura de sensores en red, pero se utiliza solo un transmisor para múltiples sensores. En el caso de que sea un ducto muy grande, se puede hacer este arreglo hasta 32 puntos de medición por transmisor. Entonces nos ofrece un promedio y reduce los requerimientos de ducto recto. Los sensores son reemplazables en campo y nos ofrecen el beneficio de mantenimiento y reparación sin tenerlo que enviar nuevamente a fábrica. Entonces esto nos da una gran ventaja. Este producto se llama Electraflow CM, que si se fijan utiliza los mismos sensores con tecnología de dispersión térmica, pero lo que aquí ofrece Air Monitor es ofrecer una estación de medición, es decir, ya montados dentro de un marco para mejorar el desempeño. Si ustedes pueden ver ahí, se ve como un panal, una especie de panal, que es cuando se tiene muy poco tramo de ducto recto. Entonces eso nos ayuda a hacer el flujo más laminar y poder garantizar esa precisión. Entonces, aquí, pues, ¿de qué va a depender? Pues el tamaño del ducto y de la precisión que se requiera. Va a ser el número de sensores y que lleve el panal o no lleve el panal. Este es un nuevo producto que es el Electraflow SD. También es con tecnología de dispersión térmica. Sobre todo está diseñado para ductos de tamaño pequeños, entre 4 a 16 pulgadas normalmente. Tiene salida analógica, ya sea 4 a 20 miliamperes o 0 a 5 volts, 0 a 10 volts, o también tiene la posibilidad de comunicarse vía BACnet por RS485. Cada sensor viene con su certificado de calibración NIST y pues una de las aplicaciones más comunes es en el monitoreo en volumen de aire variable o en espacios críticos, en ductos pequeños. Hoy en día en los edificios, en el caso de las certificaciones, por ejemplo, LEED, donde es muy recomendable y se solicita así el poder tener monitoreado todos los flujos, ¿no? Tanto de exterior, tanto cuando se está inyectando, obviamente calidad de aire interior. Entonces, todos estos tipos de productos nos ayudan para hacerlo de una forma mucho más sencilla. Este es otro tipo de producto que es el Electraflow FI, que es Fan Inlet. Esto es justamente cuando no tenemos ductos, no tenemos forma de hacer la medición después del ventilador. Está muy complicado. Entonces aquí la solución es ponerlo en la toma de aire del ventilador. Si se fijan ahí en la imagen, va exactamente instalado ahí en la boca. Y tenemos dos sensores ahí de dispersión térmica para poder hacer el sensado de flujo. Y de ahí, pues se conectan
al transmisor. Eso es por el lado de la tecnología de dispersión térmica. Por el lado de la tecnología de presión diferencial, que es relacionado a los tubos Pitot, bueno, este es el método, como les comentaba, es aceptado por la industria de ASRAE, Fundamentals Handbook, y se basa en la medición de presión total y la presión estática, como lo veíamos en un principio cuando mencionábamos los conceptos básicos. Aquí, al medir la presión total y la presión estática, es que obtenemos la velocidad de presión y en base a eso poder calcular los FMs. Aquí tenemos justamente la ecuación que, como la velocidad de presión no puede ser medida directamente, por eso tenemos que valernos de esas dos mediciones, presión total y presión estática. Normalmente, para hacer la medición se requiere de un valor K, que va a depender de cada fabricante y cada tipo de tubo Pitot, para poder hacer el cálculo correctamente. Aquí en el ejemplo podemos ver un tipo de tubo Pitot, que es tipo S, que es uno de los más comunes utilizados en aplicaciones de medición de flujo de HVAC. En esta tecnología de tubos Pitot está la serie Voluproof. Este tipo de tubos Pitot, pues el material es de alta calidad, es de aluminio extruido anodizado, múltiple de doble sonda, tiene los puertos, como les mencionaba, de medición de presión estática y el puerto de medición de presión total. Hay la opción también de montaje múltiple y este tipo de productos nos ofrecen una precisión del 2 hasta el 3%. Y tiene la certificación AMCA. También se ofrece la serie Fan Evaluator. Este es el marco, como lo teníamos en la otra tecnología de dispersión térmica. Se puede venir de fábrica esta estación de medición en el marco con los tubos ya instalados y también se puede pedir con o sin panal. Estos marcos son de lámina galvanizada, soldada, calibre 14. Se puede pedir ahí, si se requiere de mayor calibre, hay fabricaciones especiales. Normalmente se recomienda en mediciones en la descarga de ventiladores o en ductos y también nos da una precisión de más o menos 2%. Aplicaciones, como les mencionaba, donde se tiene muy poco tramo de ducto recto o donde el flujo es muy turbulento, es donde entra en funcionamiento el panel. Existen los Voluproof BS Stations, que utiliza uno o más Voluproof. En este caso, la precisión certificada por AMCA sería de más o menos 2%. Y en las aplicaciones donde se tiene un tramo de ducto recto limitado o flujo moderadamente turbulento, tiene la certificación AMCA. También se pueden fabricar los tubos Pitot con materiales opcionales, ¿no? Puede ser de acero inoxidable 316, pueden ser de PVC, pueden ser de Inconel o de Asteloy en casos de que se requiera para ambientes pues muy agresivos o altamente corrosivos, tienen esa ventaja. También tienen la opción, se fijan en las imágenes, para montaje interno, es decir, con la conexión dentro del ducto o instalación fuera del ducto. Este otro tipo de producto es el Aluminum Low Flow. Esto es muy similar al Fan Station, pero este es para aplicaciones en ductos circulares, disponibles de 4 a 8 pulgadas. La aplicación más común es en ductos de desfogue. Si se fijan ahí también en la imagen, viene ahí con la opción del panel para hacer el flujo laminar.
que es el VoluPro FI, que nos da una precisión de 2 a 3%, no hay necesidad de calibración en campo, y se monta directo, como lo veíamos, en la boca del ventilador. Hay dos opciones, disponible en aluminio y en acero inoxidable. También existen sensores que ofrece Air Monitor para la medición de presión estática en la presurización de edificios. El SAP, como pueden ver ahí en la imagen, son sensores de presión estática para instalación en interior. Hay 4 estilos de montaje, también hay opción en aluminio o en inoxidable, y comúnmente es utilizado en aplicaciones de presurización o aislamiento de cuartos. Y está el SOAP, que está diseñado para medir la presión estática para exterior. Solo hay en fabricación de acero inoxidable y es utilizado en la presurización de edificios. Bueno, como les comentaba, es bien importante que cuando se requiera lograr cierta precisión, es altamente recomendable escoger el transmisor adecuado en conjunto con el sensor, ya sea hablando de tecnología a presión diferencial y tecnología de dispersión térmica. La precisión va a depender de estos dos factores, ¿no? Tanto del transductor, que es el sensor, como del transmisor. Cuando nosotros hacemos la selección del sistema completo de medición, es justamente cuando se cumple o se va a cumplir con la precisión requerida. ¿Cuáles son los 3 datos importantes, ¿no?, que necesitamos saber? Primero que nada, pues necesitamos saber si nuestro ducto es circular o es rectangular para saber qué tipo de producto. El tamaño del ducto, obviamente, y el flujo de diseño en CFMs, para también saber en qué rango estamos, si es una velocidad baja, si es una velocidad alta, y cuánto volumen de aire estaremos midiendo aproximadamente. Esta es la familia de transmisores Beltron, de presión diferencial flujo. Tenemos 2 opciones, que uno es el Beltron DPT 2500 Plus y el otro es el Beltron 2. En el caso del primero, que es el Beltron DPT 2500 Plus, nos ofrece una precisión de más o menos 0.25%, una rangueabilidad de 10 a 1, incluye un microprocesador, tiene la función de autocero, es decir, para que se adapte a cuando sean los 0 CFMs o que parta de 0. Tiene un display y normalmente va acompañado para transductores de bajo rango. En el caso del Beltron 2, nos da una precisión de más o menos 0.1%. La rangueabilidad es de 10 a 1. También tiene microprocesador, también tiene la función de autocero. Y aquí hay 2 opciones, disponible con 2 líneas en el display o 4 líneas con múltiples funciones. Entonces, siempre van de la mano con los transductores o sensores. Hay una tecnología que se llama velocidad de flujo de aire basada en resistencia fija. Esta es una nueva tecnología que está utilizando Air Monitor para ciertas aplicaciones. ¿Cómo funciona esta tecnología? Bueno, pues un dispositivo con una resistencia fija, que puede ser el sensor de presión estática, desarrolla una relación matemática única entre la velocidad de flujo de aire y la caída de presión. Esa caída de presión generada por la resistencia fija, creada o existente, puede usarse para determinar la velocidad y el flujo de aire volumétrico, basado en esa relación. En el caso de aplicaciones donde se requiere medición en exterior, como lo mencionábamos en un momento,
hay ciertas complicaciones, ¿no? Que mencionábamos, las velocidades bajas, las ráfagas de viento, los rangos de temperatura, los rangos de humedad, presencias de partículas, normalmente no hay ductos rectos y pues también puede haber cerca ahí dampers o compuertas que pueden generar ahí presión diferencial, caídas de presión variables. Entonces, para este tipo de aplicaciones, Air Monitor ofrece una solución muy adecuada. Esta solución consta del sensor de flujo interno, como lo podemos ver ahí, y del sensor de referencia en exterior. Ahí en el dibujo de la izquierda ustedes pueden ver cómo está montado este sensor de referencia en el louver o en la rejilla de toma de aire, de la mano con el monitor o transmisor. ¿Cómo funciona? Pues bueno, cada louver o cada rejilla es un dispositivo de resistencia fija, con su propia relación matemática entre velocidad de flujo de aire y caída de presión. El VoluFlow OAM, es justamente esta solución, mide la caída de presión generada por un dispositivo de resistencia fija en el louver o rejilla exterior y determina el flujo de aire basado en esa relación. Entonces, esta tecnología nos ayuda en ese tipo de aplicaciones. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de productos? Pues no es afectado por la presión o la dirección del viento, es adaptable a cualquier tamaño de rejilla o louver, no es afectado por la presencia de aire húmedo o suciedad, realiza la compensación de temperatura y de altitud. Y bueno, la instalación es muy sencilla, ya sea en instalaciones nuevas o en instalaciones ya existentes. Nos garantiza una precisión de más o menos 5%, que es bastante alta para tomas de aire exterior, y para velocidades bajas, desde 150 pies por minuto. Su rangueabilidad es alta, de 16 a 1, y puede haber también configuración de uno o de múltiples sensores, ¿no? Puede haber tomas muy grandes, entonces se puede hacer ese arreglo con múltiples sensores. Además que nos puede dar salidas de flujo y temperatura. Los sensores están fabricados de acero inoxidable 316 y basados en los estándares de RAE 62 y 189.1. Entonces, esta es una estación, en caso de que se requiera así, que también utiliza la tecnología de resistencia fija, con sensores montados de fábrica. En la mayoría de las instalaciones puede ser montado sin calibración en campo y facilita la adecuada instalación y asegura la caída de presión adecuada para lo que es la electrónica del OAM. Esta es la línea de productos que Hafnium está ofreciendo de la marca Air Monitor. Air Monitor actualmente es una empresa que pertenece a Onicon. Entonces, Onicon es experto también en la medición de flujos, pero de flujo de agua, de gas, ya sea agua caliente, agua fría, y Air Monitor por el lado de aire. Entonces, en conjunto podemos ofrecer cualquier tipo de producto para la medición de flujo. Bien, pues espero que esta información les haya sido de utilidad. Cualquier aplicación, cualquier necesidad, información adicional, con todo gusto, ahorita les proporciono mi correo. Y bueno, pues estamos para poderles ofrecer las soluciones adecuadas a sus necesidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a dar continuidad y finalizar nuestro webinar del día de hoy. Una de las preguntas que nos realizaron, ¿por qué se llama centrífugo y por qué se llama axial? Bueno, eso se refiere a la diferencia de ventiladores. El centrífugo, pues es como el que veíamos ahí en la imagen,
¿no? Justamente que toma el aire de un costado y lo avienta de frente. Esos son los tipos de ventiladores centrífugos. Ahí es donde se puede aplicar el tipo de productos que vimos, el fan inlet. En el caso de los ventiladores axiales, pues es como el que vemos de un ventilador, pues digamos como referencia el de casa, donde tiene las aspas y va girando. Ahí toma de aire de un lado y lo saca del otro. Ahí, pues bueno, se recomienda que haya un ducto y ahí es donde se pueda tomar la medición. Okay. ¿Qué es el damper? El damper, bueno, se conoce como damper o como una compuerta, ¿no? Normalmente es la que puede ser con apertura o cierre manual a través de un maneral o muchas veces pues con un actuador, ya sea un actuador on-off o un actuador modulante. Bueno, ¿a cuánto equivale un diámetro? Depende del tamaño, el diámetro, por ejemplo, el ducto, si el tamaño del ducto es, vamos a poner un ducto circular más bien. Un ducto circular, si tiene 10 pulgadas de diámetro, entonces pues un diámetro serían las 10 pulgadas. Si fueran 2 diámetros, pues serían 20 pulgadas. Bien, ¿con qué facilidad se puede realizar el cálculo de flujos? Bueno, en el caso de si se requiere hacerla manualmente, pues bueno, se toman varias mediciones y en base a las fórmulas que presentamos, pues se puede hacer el cálculo. Obviamente en este tipo de productos, pues ya el mismo transmisor ya da el valor, ya sea vía señal analógica o vía protocolo, ¿no? Ya sea BACnet, ya sea Modbus, pero ya el cálculo lo hace automáticamente el transmisor. ¿Solo hay en BACnet, no hay en Ethernet? Por el momento solamente hay en BACnet MSTP. Seguramente se está desarrollando una opción para el BACnet IP. ¿Qué caída de presión genera la estación ElectraFlow CM y cuánto mide de ancho? El tamaño de la estación pues va a depender del tamaño de ducto, es decir, es un producto hecho a la medida. Entonces ustedes nos proporcionan el tamaño de su ducto, en base a eso se manda a fabricar la estación y se les proporciona ahí la caída de presión que estaría generando. ¿Requieren mantenimiento los tubos Pitot? Los tubos Pitot, bueno, pues como en todos los productos, hay que tener mucho cuidado en la cuestión de polvos, que es lo que podría afectar. Pero bueno, normalmente su mantenimiento es mínimo. Okay. ¿El panal no afecta la velocidad o la presión del flujo? Sí, un poco. Realmente es, por eso se determina todas esas condiciones de velocidades, de tamaños de ducto, para justamente evitar que no sea una obstrucción, sino realmente que nos ayude a hacer el flujo laminar. Okay. ¿Solo sirven para monitorear o pueden trabajar con controladores de flujo? Sí, de hecho, o sea, la intención es que sean un punto de monitoreo para que a su vez el controlador sea el que tome las decisiones y poder hacer algo respecto a la medición, pero es parte del sistema de control. ¿Qué beneficios nos da el tener la medición de flujo de aire? Bueno, como les comentaba, hoy en día, bueno, en aplicaciones de edificios, por ejemplo, el simple hecho de tener una certificación de un edificio sustentable, como ejemplo ponía certificación LEED, por ejemplo, pues para cumplir con ciertos puntos y poder calificar a si es un edificio con certificación plata, oro, platino, muchos de esos puntos van relacionados a las mediciones de flujos. Entonces ahí es sumamente interesante ver que es indispensable poder monitorear. En el caso de aplicaciones industriales, pues con mucho mayor razón, donde se ofrecen productos más robustos, pero es importante también conocer las cantidades de CFMs que se van a estar manejando. En campo, ¿cuál es la manera más eficiente de medir el flujo de aire? En campo, bueno, no sé si la pregunta se refiere a hacerlo
con un instrumento portátil. Hay balómetros que realmente se pueden hacer en la medición en rejillas, en difusores, o también hay tecnología de pitot, que son portátiles. Hay muchas herramientas, no sé si se refiere a eso, si realmente todos estos productos que vimos son para dejarlos instalados ya fijos en el sistema. Los sensores de dispersión, ¿cómo se establece la ubicación y la cantidad dentro del ducto? Bueno, hay una documentación por parte de Air Monitor donde, dependiendo de la precisión que se requiera y del tamaño del ducto, ya es un cálculo para decir cuántos puntos de medición, y en base a eso ya se determina la cantidad de sensores. ¿Cómo determinar la presión estática en un proyecto de diseño de ductos? La presión estática, pues bueno, normalmente es el que se establece o se considera muchas veces para lo que son cálculos de ventiladores. Entonces, como todo, pues se refiere al número de cargas, caídas de presión que tendría el ducto con todo y ramales, y en base a eso podemos que se pueda garantizar que el flujo llegue hasta la última parte del ducto, así es como se considera el cálculo de la presión estática. ¿El Electraflow provee al instalarse en un ducto en el exterior, requiere que se cubra para protegerlo de la intemperie? No, el que es para exterior, que es el OAM, está diseñado para exterior, no necesita ninguna cubierta. Como les mencionaba, es a prueba de cambios de temperatura, a prueba de partículas, de lluvia, es de acero inoxidable, entonces va montado solamente así. ¿En qué tipo de proyectos se recomienda la medición de flujo de aire para sacarle el máximo provecho tomando en cuenta costo-beneficio? Como les mencionaba, o sea, realmente hoy en día se ha vuelto muy importante eso de la medición de flujo. Ya no es un mero lujo, ¿no? El poder saber cuánto flujo estamos teniendo en cada punto del edificio, sino ya es necesario para cuestiones de ahorro de energía. Entonces, muchas veces el invertir en un sensor, en una estación de medición, pues eso nos va a ahorrar más que el tener desperdiciando ventiladores encendidos todo el día. Si se tiene un arreglo de 2 ventiladores, pero el ducto no cuenta con suficiente tramo recto para linealizar el flujo de aire, ¿qué se propone? Ahí es donde les mencionaba que se utiliza la estación de medición con el panel, para que cuando tenemos poco tramo de ducto recto, esa es la mejor aplicación. Okay. El modelado CFD es un anexo de ANSI. Es un software que he utilizado Air Monitor justamente para poder graficar, ¿no? Y poder entender más a detalle cómo es el funcionamiento o los perfiles de velocidad en varios casos. Pero hay varios software que lo pueden hacer. Las 18 mediciones tienen que hacerse a lo largo del ducto. ¿Las distancias de esas mediciones son variables? Lo que mencionábamos ahí, dependiendo de si es AMCA, si es ARRAE o si es el Código Federal, esas son las recomendaciones mínimas, ¿no? Tener las 18 o las 20 puntos de medición, pero es en todo el área del ducto. O sea, entre más, como decíamos, entre más puntos de medición, pues vamos a tener una exactitud mejor. Cuando se va a usar un arreglo de tipo panel, ¿es necesario considerar la caída de presión del panel para el cálculo del ventilador o es depreciable la caída? Es muy baja la caída de presión. De cualquier manera, se les puede proporcionar el dato para que lo puedan considerar en sus cálculos. ¿Cuál es el mínimo de diámetros para tener una buena medición si no cuento con un tramo recto que cumpla con los diámetros de la norma? En general, podríamos decir que con 3 diámetros sería pues lo mínimo. Ya de ahí lo que tengan hacia arriba, beneficia. Por último, en su presentación mencionó unos módulos para cuando no se cuenta con ductos. El tiempo de fabricación y de entrega en sitio, ¿cuánto tiempo tarda en entregarse? En todos estos productos,
todo es hecho a la medida, pero el tiempo que se está ofreciendo es de 4 semanas aproximadamente, ya aquí en México, independientemente de la tecnología y del tipo de producto que se requiere. Bueno, si no lo compartimos, es jorge.sosa@haften.com.mx. Por cualquier duda que haya quedado o alguna duda que no hayamos dicho al aire, le pueden escribir al ingeniero para que a la brevedad pues les pueda contestar. Bueno, pues con esto es como damos por concluido nuestro webinar del día de hoy con fines de capacitación. Agradecemos a todos y cada uno de nuestros participantes a dicho evento, esperando haya sido de su agrado. Les recomendamos tomarse un par de minutos para contestar una breve encuesta que nos permitirá mejorar nuestros próximos eventos. Agradecemos también la participación de nuestro patrocinador Haften, así como a su presentador, el ingeniero Jorge Sosa Martínez. Los seguimos invitando a visitar nuestras páginas de internet www.cerogrados.com, www.mundoashback.com.mx, donde podrás encontrar información sobre nuestros próximos webinars y cursos. Muchas gracias y no olviden en escribirnos. Se pueden contactar directamente con su servidora para cualquier duda posterior a este evento. Muchas gracias y buen día.